Juan Sasturain, gracias por estar aquí en la radio. Bienvenido. No, al contrario, gracias a vos, Mario, por invitarme. Antes que nada te quiero preguntar, porque hay una experiencia de la cual hablamos mucho con Claudio Villarruel, tuya en la tele. ¿Cómo es la relación con los medios electrónicos, más allá de los gráficos? ¿Cómo fue tu vida con ellos? Casual, absolutamente casual. Ajá. Sí. No es una cosa que yo haya buscado, sino que me tocó. En determinado momento me tocó, y a veces me toca. Pero no era ni vocacional ni nada por el estilo. De los medios en general, sí, los medios gráficos sí, porque bueno, siempre claro. laburé ahí, me gustó y lo elegí. Claro. Pero lo otro no. Ajá. No, lo de la tele me cayó a través de Claudio, va. Una rareza en una época de gran mercado, ¿no? En la televisión, verte leyendo y promoviendo la lectura en la pantalla. Sobre todo, eso de promoviendo la lectura fue una lectura, perdonando la redundancia, posterior. Porque lo que yo hacía era hablar de libros, no promover la lectura. Pero después es una forma. No, lo que pasa es que después me convertí aparentemente, entre comillas, en un experto en promoción de la lectura, lo cual es un equívoco infernal. ¿Ah, sí? Y claro, después te preguntas, Juan, por favor, ¿qué puedo leer? Venga y explíquenle a los chicos que tienen que leer. Claro, Cosa que, claro, como un consejero. Evidentemente no era lo mío, ¿no? ¿Y cómo no era la mío. selección de los libros que leías? ¿Era al gusto personal? El y famoso criterio, lo que se me canta. Totalmente, sí. Está bien. Sí. Fue una experiencia simpática, muy, muy grata, ¿no? Y yo la recuerdo también como una rara avis. Casualmente, ayer lo veo por la tele a Fabián Arenilla. Fabián Arenilla fue el actor, pues yo era un colado, el actor que llevaba el peso actoral, perdonando la otra nueva redundancia, de Ver para Leer. Ajá. Cuando Claudio Villarruel hizo el esquema general para el programa Ver para Leer, de libros, en la medianoche del domingo en Telefe, me puso a mí, porque se supone que yo sabía de libros y podía hablar de eso, y Fabián como actor que hacía todos los papeles de la minificción que hacíamos. Fabián, un monstruo. Me acuerdo, hicimos un programa sobre, no sé por qué, era temático eso. Creo que era el circo. Y en el programa del circo, la literatura del circo que pasaba de alguna manera, Fabián hizo El domador del gato, hizo La mujer barbuda, hizo un enano. Hizo extraordinario, hizo como 5 papeles, ¿no? Era extraordinario. Fantástico, fantástico. Yo me divertí muchísimo. Lo pasaste muy bien ahí. Y aprendí. Aprendí. Fui a un lugar donde sabían hacer tele. Sí. Uno está ahí afuera y uno no sabe. ¿viste? Sí, eso hay que reconocérselo a los dos, a él y a Bernarda Llorente, ¿no? Hablar. Y todo el equipo de ahí era Telefe, unos fierros, todos unos señores profesionales, todos. La verdad que fue muy lindo. En esta historia de ir para atrás y volver, como nos gusta a veces, de González Chávez, ¿qué recuerdos tenés del pago? Y poquito, porque mi viejo era bancario y yo nací un poco de casualidad en González Chávez. Andaba itinerando. Claro, mis viejos eran de Lobería, un pueblo cercano, Necochea. Eran de Lobería, entonces todas las familias de Lobería, incluso mi hermana mayor es de Lobería. Entonces, pero mi vieja quedó embarazada cuando mi viejo estaba trabajando en González Chávez. Iba a ir para ir a Lobería, como se hacía en esa época, viajar antes, pero me adelanté, así que nací ahí, o sea que es producto de la casualidad esa cuestión absoluta geográfica. Casualidad. Y además vivimos poquito tiempo. Yo no tengo recuerdos de aquello. La familia se movió de Chávez cuando yo tenía 2 años. He vuelto después. Y ahora ando bastante por la zona. ¿Ah, sí? Pero he vuelto después a Chávez. Pensé que había alguna reminiscencia bonaerense, a lo mejor, no sé, se me cruzó por la cabeza en ese recorrido de... Todo bonaerense, no tengas la menor duda. Mi viejo fue bancario y no banquero, que siempre hay que aclarar, porque hoy en día no entienden, Sí. Bancario, no banquero. Banquero es el que te caga, digamos. Si no hablemos. Bancario de la provincia de Madre, porque Jaureche fue director. Ni más ni menos, mirá. Mi viejo entró en el 30 y pico, y después permaneció en el banco hasta lo echaron en el 55 por haber sido, por las redes represivas de entonces, por haber sido secretario de una unidad básica en Lobería, y después lo reintegraron en el 59 con Frondizi y se jubiló a mediados de los 60. Bueno, mi papá anduvo por un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires, en Lobería,
en Chávez, en Dorrego, en Médanos, en Rauch, en Dolores, Mar del Plata. Un circuito interminable. Por ahí anduve haciendo la primaria y la secundaria. ¿Y en la mudanza iban libros también? Sí, iban los libros que había en mi casa, claro. Sí. Y los míos de a poquito. ¿Cómo fue el acercamiento con la lectura? ¿Fue por la escuela? Y un poco de todo. En mi casa había algunos libros. Había algunos. Los bestsellers de los 50. Vicky Baum, Somerset Maugham, Cronin. Sí. Stefan Zweig. Algunos folletines transformados en libros, seguramente. También. Pero sobre todo, creo que lo que más me pegó... Yo leía historietas, como todos los pibes, ¿no? Pero lo que más me pegó en mi casa probablemente lo que leí con más gusto, de las cosas que no compraba yo, sino o que me compraban a mí, sino de lo que leían ellos, era el Leoplano. El Leoplano era un magazine, una revista, creo que sería quincenal, o cada 3 semanas al día, era una revista que traía una novela y cuentos. Al principio tenía formato grande, en los años 30, 40, y salía Víctor Hugo, 3 columnas, una cosa monstruosa. Claro, iba por entregas. No, pero eran novelas completas. Novelas completas y algunos cuentitos. ¿Tan gorda era Leoplano? Era una Sopena, editorial Sopena. Una monstruosidad. Bueno, eso era una forma de circulación de literatura en general, ¿no? Mucho siglo XIX, mucha novela clásica. Y después, en los 50, la revistita, Crisis del Papel, todas esas cositas, la revistita se hizo chiquitita, ¿no? Y se volcó más hacia el policial. Tenía muchos cuentos policiales. Y eso yo leí mucho. Leí ciencia ficción ahí. Mirá. Qué creativo, ¿no? El género policial. Qué interesante, ¿no? Sí. Y además siempre llamativo. Sí, además con muchas modulaciones, ¿no? Desde su origen hasta la actualidad ha pasado por distintas etapas y siempre iluminando zonas interesantes, ¿no? Es un lindo revelador social, entre otras cosas. Y Juan, la escritura viene en la época ya del alumno escolar, ya tenías ahí una... Sí, era una cosita que me gustaba hacer. ¿Viste cuando descubrís que hay cosas que las haces bien? Sí, y te da placer además. Exacto. A mí me gustaba jugar al fútbol, lo que más me gustaba era jugar al fútbol porque más o menos me escolaseaba bien. Yo jugaba al fútbol. Pero además, como era buen alumno, la pasaba bien en la escuela. Lo cual es un baldón casi a esta altura, ¿no? Pero yo la pasaba bien en la escuela, porque estudiaba, me gustaba estudiar esa boludeces. Y además escribía las redacciones y todo eso, y dibujaba. Era un alumno modelo, pero es insoportable habrá sido. Hay una literatura de perdedores en la Argentina que es se transforma en literatura de ganadores, ¿no? Vos estás ahí, me parece, estás buscando siempre... Yo escribí un manual de perdedores. Esa búsqueda, que fue uno de los primeros libros, si no me equivoco, Manual. Sí, el Manual es la primera novela que terminé. La terminé antes de los 30 años. La publiqué 10 años después. Sé que tiene unos 15, 16 años para achicar así. La terminé en el 70, yo soy del 45, la terminé en el 75, mirá en qué momento. En la época que me había quedado fuera de la facultad, fuera de la universidad, corrido por la AAA, no por los milicos, la AAA antes. Sí. Y en ese momento terminé mi primera novela, Manual de Perdedores. Y esa se publicó recién, bastantes años después. Se publicó en el 85. Aunque la había publicado como folletín en el diario La Voz. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la inspiración para buscar perdedores? En mi caso, yo he escrito porque he leído. Yo escribo porque he leído. No es porque tenga ningún... Lo que no significa... afanar. Afanar. No, pero en general, eso funciona por desborde, por emulación. Lo que tenemos la suerte de quién sabe por qué, que empezamos a leer, en general, es una linda manera de salir de uno, ¿no? Y de conocer gente más inteligente que uno. Sí, claro. Empezar a desayunarse de algunas cosas, ¿no? Y además la supervivencia en estos tiempos del libro como objeto, que tiene ese particular vínculo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más íntimas, una de las pocas cosas íntimas que nos va quedando, ¿no? El libro. Sí, además nos gusta,
A mí me gusta el objeto, yo tengo miles de libros, muchos libros, demasiados, más libros de los que leo, obviamente. Claro, claro. Nunca falta un botón que entra y dice, vos leíste todo esto, y le tenés que decir, no, ni lo pienso leer cana, tampoco. Claro. Ni lo pienso leer, pero mirá qué lindo que son, y cuántos que tengo. Qué lindos lomos, ¿no? Cómo combinan los colores en la biblioteca. Yo, por ejemplo, perdón, Mario, a ver para leer, los libros que yo mostraba, eran los libros de mi biblioteca. Claro. Si yo hablaba de Faulkner, sacaba Las palmeras salvajes, pero que estaba en mi casa. Yo lo sé porque andabas llevando los libros y quedaban ahí en el set. Sí, controlando que no me afanaran nada. Lógico. Claro. ¿Pero quién afana el libro? ¿Quién va a afanar el libro? Es raro, ¿no? Que te roben un libro. Qué pena, además, ¿no? Que no suceda eso, porque por ahí... Dos clases de boludos, ya sabemos eso. Sí. El que los presta y el que los devuelve. Y el que los devuelve. Dos puntas distintas. Y Sasturain, en el periodismo, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Después de la carrera universitaria? No, mientras. Ajá, durante. Todo mientras. Ajá. Yo siempre digo, y el otro día Carlito Zula también no me retaba, pero que yo digo que yo no soy periodista y que nunca he tenido vocación de periodista. Y pareciera eso que es un desmarque garca, ¿no? Como diciendo, no, yo soy escritor, yo soy periodista. No, pero tiene otro sentido decirlo. Es decir, he estado siempre rodeado de periodistas y he laburado mucho en los medios. Sí. Pero no tengo vocación periodística, nunca la tuve, nunca investigué, nunca me dediqué a hacer atrás de la noticia. Pero hay algunas cosas que se asemejan a una crónica, por ejemplo. Sí, he escrito muchas, sí. Claro. Lo que pasa es que me gustaba escribir en los medios, esa es la diferencia. Ajá. Siempre me gustó escribir en los medios, o elegí escribir en los medios, o lo encontré como una manera de ganar guita escribiendo, de mantenerme escribiendo. Más con la beta literaria que periodística, desde luego, buscando... Totalmente, buscando eso. En general los que pasamos por la Facultad de Letras, como yo me recibí en la UBA en el 69, ¿no? Tenía 25 años. ¿Pasaste la noche los bastones también ahí? Sí, claro. Sí, yo entré a la Facu todavía durante la Isla Democrática, digamos, ¿no? Antes yo entré en el 64, así que viví todavía... El gobierno de Ilia todavía. Exacto, los últimos avatares de esa primavera, pseudo primavera de la democracia universitaria, gobierno tripartito, hasta que vino Onganía y emparejó el país, digamos. Sí. Se acabó la Isla Democrática. Ahí se superpone el Mayo francés, más o menos, ¿no? Un poquito después, claro. Que va a tener tal vez un impacto posterior en la Argentina, ¿no? En ese momento me tocó vivir a los 21, 22, 23, la irrupción de la peronización del estudiantado de filosofía y letras, que obviamente, me acuerdo del primer día que el Pajarito Graboy pronunció la palabra Perón en una asamblea. Tremendo. Bueno, tremendo fue aquello. Bueno, ese periodo tan rico y en que nos formamos y nos deformamos, 66, 67, 68, de la radicalización, del salto a las organizaciones armadas, todo ese periodo coincidió con la última etapa de mi estadía en la facultad. Claro, de ahí después va a venir el desgarre de esa generación del pensamiento, ¿no? De muchas figuras perdidas. Yo lo tuve de compañero, por ejemplo, hablando de radicalizaciones, ¿no? Y de gente maravillosa que optó por ciertas decisiones. Lo tuve a Carlitos Olmedo, por ejemplo, de compañero, ¿no? De compañero, y era reclutador de militantes. De militantes, claro. Para lo que después serían las FARC, ¿no? Sí, señor. Bueno, es que era una época revulsiva, compleja, la esperanza del regreso de Perón, otras coordenadas, ¿no? Aunque hay una suerte de réplica de tanto en tanto en la Argentina, pendular, ¿no? Ya te traigo un poco para acá. Ahora, Mario, perdón, para redondear eso, qué difícil, yo puedo pronunciar con naturalidad, hablar de Olmedo, pronunciar la palabra FARC, cosas por el estilo. Qué difícil es reconstruir el espíritu de una época. Sí. Qué difícil es transmitir cuál es el sentido común de un tiempo. Es decir, qué era lo que parecía que era la normalidad entonces. Claro, qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba bien, qué era lo que se suponía, qué era lo que se pensaba, qué horizonte de futuro inmediato se concebía. Es un momento de los fines de los 60 que es difícil de reconstruir eso, porque se veía la posibilidad de un cambio social radical a nivel universal, claro, muy cercano. Claro,
sí muy señor, cercano. Sí, bueno, la Guerra Fría, que era con una suerte de pulseada que movía para un lado y para otro la situación. Estaba pensando en el cordobazo, cuando uno hace una foto ahí rápida, es mucho la gestión, mucho la generación, mucha energía. Si vos pensás, por ejemplo, ¿cuál era el programa político y social que votaron 7 millones de personas en el Alfred Juli en el 73? Pues sí, la puta, ¿dónde estaba puesta la vara? Claro, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que el común de la sociedad, siempre con esos desfasajes, no siempre eso refleja la totalidad del pensamiento social? Bien, claro. Pero digamos, una inmensa mayoría del pueblo votó un programa como ese, ¿no es cierto? ¿Cuál era el sentido común de posibilidad de lo que se podía hacer en un país? Lo de avanzada que era eso. Es más, uno mira más acá en el tiempo, el retroceso de la reforma constitucional del año 94, que parece retrógrada frente a aquellos postulados, ¿no? Claro. Y aún hoy estamos pagando ese precio de una cuestión muy marcadamente liberal. Me desvié un poco. Las redacciones de esa época ya no había tantos autores, ya no había tantos escritores, no había más periodistas ya en esa definición. No crea, porque a mí me tocó, no es probablemente un diario, un medio que fuese tradicional, sino que era un medio excepcional. No es una categoría de valorización, sino una descripción. Era excepcional, pero era raro, que es La Opinión. La Opinión. El diario La Opinión. Fue un fenómeno extraño, ¿no? Un fenómeno novedoso. Inventado por Jacobo Timerman. Para los chicos, claro. Para los jóvenes, un diario raro, sin fotos, con algún dibujito de la cara del columnista, con contrastes y además respuestas y contrarrespuestas entre los mismos. Además todo firmado, Mario. Y todo firmado. Claro, esa fue la novedad. Y todo firmado. Lo ves en primero, era una copia de Le Monde. Sí. Agarraron Le Monde y lo copiaron, tal cual, el diario francés, ¿no? Y además estaba todo firmado, por eso era La Opinión, es decir, no pretendía ser una objetividad, sino que cada uno se bancaba su opinión. Bueno, ahí me tocó debutar. Ahí? A ver, recordame ganchos de lo que firmaban ahí. Yo te digo, nada más que el área, el jefe de redacción era Tomás Elio Martínez. Ajá, claro. El director era Jacobo Timerman, ¿no? Sí. El creador de Primera Plana, creador de Confirmado. El jefe de redacción era Tomás Eloy. En el área de cultura, donde yo empecé a laburar, a hacer crítica de libro, porque no hacía otra cosa, no laburé adentro, era Juan Gelman. Ajá. Adentro laburaba el Gordo Soriano, era redactor. Una monstruosidad. Increíble, ¿no? Una monstruosidad. ¿Sí? Muy lindo lugar de laburo. No había fotos, claro. El ilustrador era el Mechi Sabat. Ajá. De ahí pasó a Clarín después. Se va a Clarín. Claro, ese lugar era un lugar muy excepcional. Pero entintó un poco a los otros medios también. Sí, claro. ¿no? Claro, porque además era casi una editorial en cada página, ¿no? Totalmente. Yo tengo algunos números. Lo vi escribiendo a Leopoldo Moró ahí también, ahora que me acuerdo alguna nota. Es muy probable, muy pendejo, un Moró muy pendejo. Sí, en los tiempos ser, finales, claro. Ya de... Para mí hay un Timerman que primero reconoce casi como un apoyo a la dictadura y después es víctima de la dictadura. Pero ¿no? es como siempre. Timerman era un gran inventor de medios. Un innovador, un sin innovador, duda, sí, ¿no? Sí. Ahora, el diario, en última instancia, ¿qué fue? Como siempre pasa, ¿no es cierto? Era de izquierda en la cultura y terminó diciendo un diario de derecha, o por lo menos adhiriendo sin contradicciones a la dictadura que vino, ¿no? Hay como una suerte de réplica en eso, ¿no? De los movimientos o el pensamiento o la cosa marcadamente mercantil de derecha que le deja jugar a la izquierda en espacios más dinámicos como la cultura, tal vez algún periodista deportivo ha perdido, a lo mejor también ilustrando alguna columna, ¿no? Suele pasar. Yo en los últimos años he tenido la suerte de laburar y de que me dieran laburo en página. En Página 12 he trabajado desde que empezó el diario a fines de los 80 hasta que me jubilé a un año y medio. He sido siempre colaborador y fui redactor y he tenido alguna responsabilidad incluso en los últimos 20 años, 97 hasta ahora. Y bueno, y fue un lugar de trabajo muy placentero y muy estimulante, ¿no? Y bastante coherente dentro de lo que uno puede hacer. Sí, eso coincido.
Juan, el mundo de la historieta es paralela a la vida literaria. Sí, ¿Se entreveran todo el tiempo? Sí, tiene un origen anterior, digamos. Tiene que ver con el fútbol y la historieta, en mi caso, tienen que ver con experiencias de la infancia. Venían revistas de México con los superhéroes, y acá estaba don Ramón Columba, ¿no? Con esas colecciones tan extrañas, pero también tan atractivas. Sí, señor. Una cosa que uno habla de esto, parecía que estuviéramos hablando, bueno, estamos hablando del siglo pasado, pero parece aún más viejo todavía, ¿no? Pero qué importancia tenía en la vida de nosotros. Yo soy una generación posterior a la tuya, claro, vos sos más chico, ¿qué atención le poníamos a la llegada al kiosco de las ediciones nuevas, ¿no? Sí. De estas revistas. Sí, sí. Y te tocó en dos oportunidades el honor de andar con Fierro, con esa tan particular revista, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Qué va a pasar con Fierro? ¿Volverá? Sí, ya volvió, ¿Sí? volvió ahora. Ajá. Va a salir trimestral ahora. Ajá. Va a salir trimestral, un poquitito más gorda y está muy bonita, ¿eh? Qué linda que es. Sí, está muy bien, está muy bien. El humor también está metido en la vida de Sastunay, ¿no? Sí, totalmente. Porque tuviste con la revista Humor también. Laburé en Humor durante bastante tiempo. ¿Hiciste algo o no? No. Yo empecé a laburar en Humor. El Humor es del 78. Ajá. La revista Humor empieza en el 78 para el Mundial de... Claro, para el Mundial del 78. Mediados de la dictadura. Sí. Y yo empecé a laburar en Humor en el 79. Ajá. Se ve un reportaje. Poquito tiempo después. Sí, se ve un reportaje. Hay que tener en cuenta que en el momento en que empezaba un levísimo deshielo sí. durante la dictadura, alguna posibilidad de empezar a hacer algunas cositas. Claro, los años más duros, siniestros, fueron los de la AAA primero y después 76, 77 y hasta el Mundial. Después hay como un afloje. Después está aquella tremenda mascarada que fue la supuesta contraofensiva que justificó toda tanta represión y tanta basura. Sí, ¿no? que fue un proceso muy doloroso, porque horrible. Ya estaba resuelto buena parte horrible. Bueno, en esa época, en el 79, es que yo empecé a trabajar en Humor y laburé vinculado a Ediciones de la Urraca bastante tiempo, con intermitencias. Las revistas de Ediciones de la Urraca las dirigió siempre Andrés Casioli, que era un extraordinario caricaturista y un muy buen editor. Pero el Tano era jodido de trato. Era ¿sí? Mal llevado, digamos. Tan buena gente, tan buen editor y tan extraordinario caricaturista. Bueno, pero no era fácil. Así que todos nos hemos peleado con el Tano Casioli. Yo me peleé en la época de Superhumor, después me peleé en la época de Fierro, y bueno, varias veces. Pero trabajamos muy bien con él. Era un extraordinario editor. Sí, y gestor además, ¿no? Porque había que tener en la calle, en esa incipiente búsqueda de la democracia previa y posterior, ¿no? Claro. Complicado. ¿Hay lugar para esas revistas hoy? ¿Cómo ves la Argentina? Es distinto. La gráfica es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Ya no ocupan el mismo lugar las revistas que ocupaban antes, ¿no? Y el papel va dejando de lado a la digitalización, ¿no? A la cuestión del acceso digital. Sí, es otro universo, ¿no? Es muy difícil comparar, ¿no? Fíjate vos, cuando se habla de la revista Humor murió con el turco. En los 90, sí. Claro, murió a fines de los 90. Fue el último objeto de leña, digamos. El objeto de leña, ¿no? Y siempre pregunta a gente, ¿se podría hacer una revista como Humor? Ya no hay revistas como... No hay, porque ya no va, es otra cosa. El mundo, todo ha cambiado, el gusto ha cambiado, no se puede suponer que se pueden volver a hacer ese tipo de cosas porque son buenas para su tiempo y ya no sirven más, ¿no? Y algunas cosas que fueron audaces hoy parecen para un jardín de infantes. Están muy marcadas, el humor está muy marcado siempre por las coyunturas. Pues, ¿de qué carajo se reían estos tipos? ¿De qué se ríen? ¿Dónde está la gracia de esto? ¿no? Claro. Eso suele pasar. Hoy en día, por ejemplo, de los últimos años, hablando de humor gráfico, lo más original, poderoso y todo fue Barcelona y sigue siendo Barcelona. Sí. Es una revista muy bien escrita, muy inteligente, muy poderosa. Con logros de gran acidez en algunos casos, muy buenos. Además está muy bien escrita, muy bien hecha, ¿no? Pero eso pues fue porque corrió el límite al borde de lo tolerable, ¿no? Pareciera que la única forma es buscar
el exceso y ellos lo han hecho bien eso. Sí, sí. ¿Cómo es ahora la Fierro? ¿Y cómo es se genera el historietista, el caricaturista aparece? ¿Sigue habiendo? Sí, siempre hay, sí. Ajá. Sí, siempre. Porque uno, claro, recuerda nombres rutilantes, tipos que pusieron el gancho, bueno, ni hablar de Westergeld, pero Brescia, bueno, hoy vos ves que hay generación nueva ahí. No tengas la menor duda que hay. Acá mientras haya lápices y haya potreros, pareciera que van a seguir saliendo, dibujantes y jugadores. Y buenos jugadores. La realidad en general trata de que no. Todo tiende a que no. A pisar todo eso. Sí. ¿no? Sí, en el fútbol se ve muy claro eso. Y en el dibujo y en el humor también, porque no existen los medios que antes servían de vehículo para canalizar tanta creatividad. Vos mencionaste la editorial Columba. Sí. La editorial Columba, nos gustase o no gustase, fuera muy adocenado lo que producía, lo que quiera, era un aspecto de la industria cultural argentina de un volumen excepcional. Sí. Producían, ponerle 10 revistas distintas por mes. Eso no existe más. Hace muchos años que no existe. Lo sumo cuestionarle la cuestión ideológica, ¿no? Bueno, lo hemos discutido mucho de eso. Pero bueno, la marca es la otra, ¿no? Es el peso específico, y cuando uno mira también que detrás de esa editorial, de esa imprenta, no solamente estaban los que firmaban y dibujaban, sino que generaban laburo, una cantidad de trabajo extraordinario, viejo. ¿no? Yendo mucho más atrás, no a los 90 cuando terminó Columba, yendo a cuando era mi infancia, en los 50, el dibujo, por ejemplo, aparecía como una alternativa, una salida laboral seria. El dibujo en términos... sea dibujante de historieta. Famoso aviso de la Escuela Panamericana de Arte, el curso de los 12 famosos de artistas. El tipo estaba en el primer cuadrito, era una historieta, ¿no? En el primer cuadrito el tipo estaba en una fábrica. Tenía laburo en una fábrica. De acuerdo con el overol puesto, ¿no? Tenía laburo. Después se aburría, tenía laburo, pero se aburría. Entonces buscaba, era qué tiempo, viejo. Tenía laburo, pero se embolaba. Dice, no, un laburo más independiente. Entonces, hacía un curso, se convertía en dibujante historieta, y el último cuadrito estaba sentado, con el tablero así, minas alrededor, una pileta del otro lado. Extraordinario. Extraordinario. Y se publicaba en las mismas revistas de historietas. Exactamente, un aviso maravilloso que estaba en la contratapa. Comprabas la revista y te enganchaba, te despertaba la vocación, hipotéticamente. Los avisos por correspondencia eran memorables. Es cierto que también estaba Quinterno, ¿no? También fuerte ahí, con varias revistas. Creo que llegó a sobrevivir un poco más de tiempo después de Columba, me parece. Y todavía sale. Todavía está saliendo. Si vos vas a kiosco ahora, te vas a encontrar con un Patoruzú, un Patorucito y un Isidoro. Ajá. Eso existe todavía hoy. Repetidas, son las mismas historias, hay 70 historias más o menos, que se vuelven a dibujar. Cada tantos años se vuelven a dibujar, cambia el modelo de auto, la pero ropa, los argumentos son los mismos. Los trajes de Isidoro. No va más a Mau ese año. Sí, ya no está más Mau. Y yo me acuerdo que mi abuelo materno compraba el anuario de Patoruzú, que no sé, que traía ahí también algunas letras. El libro de oro de Patoruzú todos los fines de año. Casi como un regalo navideño, ¿no? Con ese fin. Era un clásico. Con ese fin. Quinterno fue un tipo muy interesante, más allá de todo lo ideológico que podemos discutir. Un indio millonario de derecha, en fin, todo ese tipo de cosas que son más bien obvias, digamos, para discutir. Lo interesante es el personaje. Quinterno fue un monstruo. Un monstruo. Él, creativamente, un monstruo. A los 17 años tenía su propia tira. Antes de los 30 ya tenía sindicatizado su Patoruzú, que era de él. Negociaba él con los diarios, tuvo su propia empresa, hizo su película. Modelo Disney era. El modelo de él era Disney, es el empresario. El gallego García Ferré después, es un poco un que toma un poco esa posta. Claro, ¿no? toma esa posta. Y la realiza y la llega a realizar. Pero Quinterno tiene una visión. Además con otros recursos, ¿no? Con otros tiempos, con otra tecnología. Sí, es cierto eso. Es impresionante. Vos sabés que Patoruzú se sindicalizó en Estados Unidos. Es decir, se vendía, la tira de Patoruzú se vendió en los años 40 durante un tiempo
entre tanto, para uno de los tantos sindicatos allá sindicatos en el sentido de productoras, quiero decir, ese es el nombre, ¿no? Sí, sí. Y se vendía ya. Como rescate, que hay una vieja discusión, el indio era un tehuelche, y los tehuelches, según las malas lenguas, habían sido exterminados por los mapuches, ahora que han quedado los mapuches, ¿no? Igual eso es una parte lírica de cierto sector de la iglesia que intenta justificar a Julio Argentino Roca, ¿no? Totalmente. En fin, pero bueno, no nos desviemos demasiado. La última vez que nos vimos había un pretexto, es un librito sobre la mesa. Sí. Contame un poco, que esto es lo último que está editado, ¿no? ¿O hay algo posterior? No, sí. Este salió desde la gente, que es una colección lindísima. Sí, fantástica. Y con 25 años de vida, hace poco tiempo cumplió, con mucho material editado. Sí, sacan libros baratos, los distribuyen bien. Me encanta. ¿Qué pusiste acá adentro? ¿Qué son pretextos? Yo hace muchos años que... ¿Son textos hechos previamente? Sí. Porque no son excusas. No. Lo que pasa es que el pretexto, como dice, el pretexto entendido como excusa, tiene mala prensa. Ajá. ¿No? Un pretexto es casi un engaño, es casi una manera de... es una mentira. Claro, bueno, no es esta. La justificación del no, digamos. Claro, esto es otra cosa, ¿no? Pretexto juega además con la palabra texto, obviamente. Pero la idea es que, como yo he tenido un espacio durante años en la contratapa de Página 12 los lunes, se llamaba Arte de Ultimar, en ese espacio yo escribía un poco, por suerte, con mucha libertad, y podía hacer un poco lo que quería. Pero claro, es un trabajo periodístico, entonces en esa tensión entre lo que vos tenés ganas de escribir y lo que es necesario, sos responsable de escribir en un diario los lunes, no te podés hacer el pelotudo y escribir solamente lo que se te canta. Ni dar los resultados de fútbol. Exacto, podés hablar, compartir esto si te interesa, además, sí. Pero entonces, lo que a mí más me interesó siempre es la cosa literaria, escribir cuentos, escribir poemas y todo. Esa contratapa ha sido el espacio, el pretexto que me permitió escribir ficciones, escribir poemas, etc. Y estos son pretextos para escribir textos narrativos. Por ejemplo, ponerle que el lunes me caía 25 de diciembre, entonces yo escribía un cuentito sobre Navidad, trataba el tema de la Navidad. O el 9 de julio, entonces contaba, en el monólogo de Narciso, qué le pasó a Narciso Laprida el día que tenía que declarar independencia y tenía ganas de mear. Entonces lo ponía en el baño. Cómo encontrar el costado narrativo para poder hacer alusión a la historia, digamos, ¿no? A la historia. Más allá de la referencia natural y biológica de Narciso, no lo vimos angustiado en esta referencia. Lo que pasa es que Laprida no puede dejar de estar emocionado. Es un tema muy borgiano, no solo porque Borges lo haya tratado en el hermosísimo poema Conjetural a la muerte de Narciso de Laprida. Porque además vos decís algo que es muy interesante, que es así, estaba de casualidad Laprida ahí, Le tocó, como a todo el mundo. Alguien que en determinado momento se encuentra con que hoy le tocaba a él, al sanjuanino, a ningún porteño le tocó ese día ser el presidente. Que era mayoría, claro. Además era mayoría los porteños. Y ese día le tocó a él, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá sentido? Además es muy lindo porque él se supone que como todo habrá pensado en la posteridad, ¿no? Después todo me tocó a mí, bueno, mirá. Claro. Alguna vez mis chicos me van a preguntar, mis hijos me van a preguntar, sí. Yo firmé yo declaré la independencia. Dios mío, pobre Laprida. Bueno, es el tema borgiano. En el poema conjetural, él que se soñó hombre de leyes y todo, termina masijado por el fraile Aldao, muere en un arenal oscuro en la guerra. Qué curioso, ¿no? Ganan los bárbaros, dice Borges, ¿no? Claro, era un unitario, era un hombre de leyes, y muere en medio de la guerra unitarios y federales, ¿no? Muere oscuramente. La civilización quiere que la barbarie pierda siempre, ¿no? Esta es la gran batalla. Es el famoso destino sudamericano, muy lindo eso, ¿no? Ahí está la frase, ¿no? Está muy lindo. Te escucho y pienso al mismo tiempo que más allá de Juan Sasturain, la contratapa de Página ha sido progenitora de libros de casi todos, ¿no? Los que han estado allí.
Ni hablar. Qué interesante ese dato, ¿no? Para lo que es un periódico, para lo que es un diario. La página estuvo siempre muy bien escrito. Además tuvo una cosa muy linda desde el comienzo, que fue trasladar, viste que hasta fines de los 80, todavía hasta entonces, de algún modo los diarios de la mañana, monopolizados por todavía la prensa, La Nación y Clarín, tenían un alto grado un grado de formalidad bastante importante, ¿no? Sí. Sobre todo en la manera de titular. Y la creatividad y el desparpajo estaban en los diarios de la tarde, ¿no? Es decir, La Razón, claro, sobre todo Crónica, la sexta de Crónica estaba claro, muy bien titulada siempre, ¿no? Sí. Tipos muy ingeniosos, muy divertidos, vos te cagabas de risa con cómo titulaba Crónica, porque Crónica era menos, entre comillas, seria, ¿no? Sí. Metía fútbol en la tapa, antes los burros metían en la tapa, metía los crímenes, el policial, claro, sí. Y titulaba con desparpajo. ¿Qué hizo Página? Página 12 introduce esa manera de encarar y de rotular la noticia y de aludir, traslada el humor a la tapa. Si los diarios ya Clarín había trasladado y con gran visión el humor a la contratapa, un humor argentino muy fuerte, sí, claro. Chávez, Inodoro, todas esas cosas. Caloy con Clemente, claro. Clemente, el negro Tabareto, ese tipo de cosas. Si Clarín había hecho eso, Página hizo una vuelta de tuerca más. Página empieza a titular con ironía y con humor, jugando con las fotos, y además manda el chiste de Rudy Paz y de Dani Paz al primera lectura, arriba a la izquierda. Es decir, lo primero que lees en Página es un chiste. Es el chiste, sí. Y además con mucho desparpajo, incluyendo la irrespetuosidad de su propia página, de su propia concepción. Totalmente. Y se dejó la contratapa para un espacio absolutamente creativo, dado por las firmas, ¿no? El Gordo Soriano, Miguelito Oriante, Galeano, Juan Gelman mismo. Es decir, que el Tano de Almaceto. Es decir, que cuando a vos te daban espacio ahí, vos tenías... Ayer había publicado Juan. Venías de la primera, y mañana publicaba Era Gelman. un desafío. Y el lunes, bueno, ¿qué te veo el domingo a lo mejor con alguna preocupación, buscando el tema, o te salía fácil? Siempre los domingos. Siempre a última hora, como corresponde. A última hora. Vinculado con la cuestión del almanaque, que y a veces y otra fuente de inspiración, bueno, lo que está acá. Acá también están allí los perdedores, ¿no? En alguna forma. Así es. Y el Santurain jubilado, ¿qué hace? Escribe. Bien. Y lógico, de eso no te jubilás, me jubilé del laburo. Claro, por suerte, del horario y de esta cosa. Claro, sí, ya en los últimos años en Página, por suerte la tecnología te permite laburar de tu casa, ¿no? ¿Y en Fierro tenés un rol? ¿Volvés ya no, ahora me bajé. No. Tengo el vínculo todavía, de algún modo, como institucional, porque la marca Fierro está registrada a mi nombre, así que bueno. Pero no tengo ninguna responsabilidad periodística ahora, ninguna. Cuando terminó el segundo ciclo, que duró desde el 2006 hasta el año pasado, yo ya le dije a Lautaro Ortiz que la seguía él. Lautaro ha sido el que la ha hecho los últimos años, así que me parece un acto de honestidad intelectual no firmar aquello que no laburo. Así que... Sí, había un editorial sumario, mezclado, entreverado en esa segunda etapa tuya. Claro, las contraindicaciones. Era una cosa que yo había hecho ya en la primera etapa. En la primera etapa de Fierro, que era una revista bastante fuerte en algún sentido, pero que solía tener en la tapa minas muy muy poderosas, una revista que parecía una revista muy cosa atractiva, voluptuosa, digamos. voluptuosa. Entonces yo escribía, sobre todo cuando la tapa la hacía Oscar Chichone, que era un ilustrador monstruoso, bueno, que la revista vendía en apariencia unos contenidos que no tenía, porque era una revista bastante sombría y sí. No era una revista precisamente para la estimulación más erótica. Tirando a negro, ¿no? A una cosa más oscura. Exacto. Entonces yo escribía en Cuerpo 4, como en Los Remedios, las contraindicaciones. Sí. Entonces le explicaba, chiquito, con letras chiquitas, lo que tenía que leer. Usted se cree que esto no es así. Entonces hacía una descripción de la revista como una especie de abogado del diablo. Sí, ¿no? sí. Si vos te crees que con esto vas a salir... No. Es todo lo contrario. Entonces hacía toda una... Y eso me quedó como
como rótulo para, para lo que hice durante el segundo ciclo, que ya quedó contraindicaciones como título. Bueno, fue buena la experiencia, la verdad, y ojalá que esta también siga siendo buena, porque no hay mucho en el camino para recorrer con mirada argentina. No. Y hablando de mirada argentina, ¿cómo estás viendo la Argentina? ¿Cómo la sentiste? Yo creo que la veo como está, muy mal. Muy mal, la verdad que mal. ¿Cómo lo ves en el espacio de la cultura, este abrumador retroceso? Es uno de los espacios precisamente en que como, bueno, de eso podemos hablar nosotros un poco, porque estamos, querramos o no, estamos inmersos en ese espacio, ¿no? Por ahí no es tan importante para la opinión pública en general, ¿no es cierto? O para el sentimiento general, pues bueno, no es después de todo tan importante como otras cosas. O sí lo es, pero digamos para el sentido común no lo es tanto. Pero en el ámbito de la cultura, el concepto mercantil, el concepto empresarial trasladado a las obras a lo que tiene que ver con la cultura es funesto. Bueno, si este modelo piensa el país como una empresa, ni hablar, ¿no es cierto? Una empresa de resultados, una empresa de resultados, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos pensar de la cultura? Entonces, muchas veces los tipos que tienen cierta responsabilidad en áreas independientemente de las personas, pero digo decir, la formación que tienen, piensan desde ese lugar. Y entonces es una cagada, no es así. Yo, mira, me acordaba del año del 2001, de aquella crisis. La cultura en muchos casos fue un refugio, las salas off de teatro, por ejemplo, el espectáculo a la gorra para levantar como se pudiera y sostener. Claro. Con relación a aquella época que tiene tantas similitudes, yo creo que hay varias coordenadas acá, ¿no? Creo que hay algunos conceptos hasta preirigoyenistas en el concepto del gobierno, otros que se emparentan un poco con la fusiladora y mucho de ADN restrictivo y represivo de la dictadura sangrienta. Pero con relación al 2001, ¿vos pensás que hay otra conciencia en la sociedad argentina o en parte de ella como para bancar un poco más el temporal y reconstruir? Yo no me animo a opinar de eso. No, la verdad, honestamente, de corazón, no me animo a opinar sobre cuál es la media de la reflexión, de los comportamientos sociales, las opiniones de la gente respecto de las reservas para responder, el grado de conciencia de lo que se está cocinando, ¿no? Eso no me animo, honestamente no me animo a emitir juicio más allá de mi deseo, que sería que sea así, que tengamos conciencia. También me parece el generalizado pensamiento que tiende al reproche del comportamiento social, es decir, por ejemplo, reprochar el comportamiento electoral de la gente, decir, no, votaron a estos hijos de puta. Sí. Creo que por ahí estamos absolutamente equivocados. No es la manera de analizar la realidad, porque eso genera resentimiento, tontería. No va por ahí. Bueno, la realidad es muy compleja. Claro. Hoy en día las pautas de comportamiento están o los conceptos están totalmente fogoneados por la omnipresencia de lo mediático, ¿no es cierto? Que es claro. Determinante y trasciende la propia experiencia directa, está todo mediatizado en el peor sentido de la palabra. Claro. Pero eso es una realidad, no es algo que se pueda revertir estructuralmente. Se puede discutir en ese nivel, pero hay ciertos cambios que se han producido ya en la manera de comunicarnos, y estamos aquí, que son absolutamente irreversibles. Y todo lo demás tiende, cierto tipo de crítica, cierto tipo de razonamiento, tiende a regodearse en un reproche que no produce. Sí, porque lo romántico era ver los medios opositores o con toma de posición, pero después apareció la mentira, después aparece esta influencia tan siniestra, ¿no? Tremendo. Y transversal, porque además golpea a todos los sectores. Transversal, de lo que estamos viviendo ahora, lo que vamos a vivir de acá hasta fin de mes, hasta fin de año, hasta las elecciones, lo que vamos a vivir, ¿no? Es casi indescriptible lo que estamos viendo todos los días, los despropósitos que menos se puede imaginar uno,
todo lo que podamos conseguir va a pasar. Concebir va a pasar, no tengas duda de eso. Para ponerle una referencia a la fecha, este programa se graba. Hoy es el día en que estamos grabando este programa, se produjo un suicidio de un anciano de 90 años en ANSES, en Mar del Plata, en una profunda desazón, pero que es un cuadro, es una pintura, ¿no? de cuando uno baja a la realidad de cada uno de nosotros, los aspectos que va configurando el dolor, ¿no? La impotencia. Totalmente. Es tremendo eso, ¿no? Porque ha habido años felices en la Argentina. ¿Cómo no? Claro que sí. No, además, a lo que uno aspira, por lo menos no a que antes de cualquier resultado, lo que uno aspira es que se consiga discutir en términos más o menos reales de cuáles son las cuestiones en juego. Y si uno no plantea o no acepta por intereses particulares o por ceguera o por tontería que lo que están acá en discusión son dos modelos, dos concepciones de país, dos modelos de país, no vamos a ningún lado, ¿no? Todo pasa por anécdota, chicana, mentira. Porque más allá de las imperfecciones que tienen que ver con las personas, tienen que ver con las debilidades de cada modelo. Con la condición humana, claro. Y con la condición humana. Lo que estamos discutiendo, y eso ya es a nivel universal, estamos discutiendo dos concepciones, dos modelos, maneras de concebir la sociedad, ¿no? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Ese tipo de cosas es tremebundo. Lo que pasa es que la coyuntura pareciese que la coyuntura que nos trasciende y dentro de la cual formamos parte es una coyuntura nefasta, ¿no es cierto? Es decir, digamos, claro, la globalización y el giro general hacia la derecha y el poder de las corporaciones y de la banca internacional es un fenómeno universal del cual somos un epifenómeno, pero eso es, sacándole el Papa y algún otro que se cruza, todo lo demás. Es que además pensar en un exilio es meterse en una trampa saliendo de otra, ¿no? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a meter? Pero bueno, supongo que cualquier reflexión que tiene cierto tinte apocalíptico como esta es una tontería. No estamos en apocalipsis. Hay que ser claro. Hay que ser Hay que vivir con alguna alegría jaurechiana, digo. Totalmente, con toda la alegría jaurechiana. Porque allí está el lugar donde uno rasca un poquito y aparece algo. Qué vigente el viejo, cada vez lo quiere más. Notable. Qué bien pensaba, por Dios, bien pensaba. Esta inspiración para escribir en el retiro, ¿cómo pesa esta influencia? ¿Te podés sustraer y escribir con tranquilidad, concentrándote en la idea o el roce con la gente? Todo mezclado todo el tiempo. Habitualmente la gente que le gusta escribir ficción, que le gusta hacer literatura y que también trabaja en el periodismo, tiene varias opciones, pero sobre todo dos. O hace una cosa por un lado y otra cosa por otra, bien separada, o hace lo que puede, como siempre, o mezcla. Un ejemplo muy lindo es el de Hellman. Hellman, además de ser probablemente el más importante poeta de la lengua de la segunda mitad del siglo, lo fue, Juan lo fue, es un periodista extraordinario. Sí, señor. Juan fue un periodista de una solidez. Y vos leés los textos de él como periodista, de lo cual tuvo muchas responsabilidades en muchos medios. En la época de Panorama, en los 60, que era jefe de internacionales. Pero vos no asociás la escritura del Hellman periodista con la poesía. Claro, son dos tipos distintos. Son dos manos distintas, dos concepciones distintas. Tiene que ver con su concepción de la seguramente poesía. Mientras estaba cerrando alguna nota, estaba también apuntando un versito, los papelitos donde escribía. Es decir, que en el caso de Juan, por ejemplo, están muy, muy, muy separados su práctica de la literatura de su práctica periodística. Es la misma persona con las mismas modulaciones, etcétera, pero que a términos de escritura manejaba resortes diferentes. Bueno, un tipo como el Gordo Soriano, por ejemplo, no. El tono en general de las novelas de Osvaldo, la ficción de Osvaldo y el laburo periodístico de Osvaldo estaban emparentados, tenían que ver, ¿no?
tenían que ver. Claro. El Gordo cuando escribía, laburaba con crónicas, con esas zonas, tenía una zona, había un continuo, una zona gris. Bueno, algunos de nosotros, algunos están más de un lado, otros, yo estoy más cerca de este último registro. Es decir, lo mío está todo más entreverado, ¿no? Está todo mucho más entreverado. ¿Te pasa con los libros? ¿Tenés varios libros abiertos y leyendo simultáneamente? También eso, sí, leo, claro. Tiene que ver con esto también, sí, ¿no? También. Además hay la práctica o el haber priorizar la práctica sobre la teoría, tiene que ver con mi formación universitaria y haber dejado la docencia y la academia un poco para... Eso hace que tiendas a... ¿Cómo te puedo decir? A desacralizar ciertas prácticas de escritura, ¿no? Por ejemplo, el trabajo periodístico con sus coordinadas, sus condicionamientos de tiempo y espacio, digamos. Tenés que escribir en tal medio, tantas líneas para tal hora, ¿no? Sí, claro. Eso hace que lo tengas que hacer. Y sí, es inevitable. Tenés que hacer bien. Y si no lo puedes hacer, largarás. Y si no te gusta hacerlo, largarás o buscarás maneras. Es decir, que el periodismo, por un lado, si lo haces bien, y si te salió bien la nota, al día siguiente vas a decir, che, qué bueno, Juancito, qué buena esa nota. Qué bueno el poema que publicaste ayer. Y pasado mañana... Nadie se acuerda. Medio torcida y nadie se acuerda. Sí, claro, es efímero, ¿cierto? Es decir, que en ese sentido el periodismo, la escritura periodística, hoy concebida como es hoy, con firma, etcétera, te vacuna contra muchas cosas. Te vacuna con cierto tipo de engrupimiento en cuanto a la escritura. Y por otro lado te acomoda, te coloca en tu lugar. En última instancia, que sea muy bueno lo que escribiste, muy malo que... Le interesa a poca gente y pocos se enteran. Nunca es tan importante. Entonces, cuando tu escritura, cuando haces estrictamente literatura, digamos, también ya venís vacunado. Lo cual me parece que es muy saludable. Bueno, acá me dicen que estuvimos un rato largo charlando, que es hora de que te agradezca y en buena hora que haya vuelto a darse una recorrida por los medios. Asturain, que se ha tomado un año medio sabático alargado, diríamos, pero es un placer, y en nombre de la radio universitaria, pues además es otro dato de la realidad. Las universidades tienen 60 y tantas radios en la República Argentina. Es un gusto tenerte acá charlando. Bueno, un gustazo para mí. Muchas gracias. Abrazo.